¿De acuerdo? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Vamos a leer la palabra de Dios allí. Aleluya. Dice la palabra, escuche esto: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Te pido por favor que me uses esta noche. Habla al corazón y a la conciencia de cada persona que está allí detrás de ese equipo inteligente. No sé cuántas personas, Señor, estarán conectadas en este momento en familias, pero te pido que la palabra llegue a su corazón. Oh, que restauren la vida de alguien, que salves a alguien, que des fuerzas nuevas a alguien, que animes a alguien, Dios. Es en el nombre glorioso de Jesús, con acción de gracias. Amén. 12 razones por las que Cristo volverá. Es el tema esta noche. 12 razones por las que Cristo volverá. Y quiero empezar diciendo que muchos errores y muchos problemas han surgido a lo largo de toda la historia de la iglesia, porque siempre, hermano, de cuando en cuando han aparecido individuos o incluso escuelas de pensamiento que pretenden alumbrar allí donde la Biblia dice que está oscuro. Profetas que surgen, apóstoles nuevos, personas que dicen que por tener tantos años, entonces ya tienen la última revelación, que lo que ellos enseñan es la última palabra, en fin. Pero el apóstol Pedro dice que el futuro es un lugar oscuro. Aunque la palabra profética está allí, la escatología está en la palabra, hay cosas muy difíciles de cuadrar en el tiempo y de determinarlas que deben ser exactamente como nosotros interpretamos. Sin embargo, repito, la luz de la profecía o la profecía es una luz que nos permite alumbrar en algo de alguna manera. No es una luz total, sino que dice Pedro que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Recuerde que una antorcha produce luz tenue, no alumbra totalmente. Es una luz tenue que nos permite tener una comprensión del área en el que nos movemos. Así es la palabra profética. Nos alumbra y nos permite interpretar algunas cosas, pero hay cosas que se nos salen todavía de nuestra capacidad de entender. Por eso, en esta época, ustedes saben que las redes sociales se llenaron de mensajes escatológicos y los de las teorías de las conspiraciones y todo, una cantidad de cosas que de verdad han generado más pánico en muchos que esperanza. Y yo esta noche les voy a hablar sobre 12 razones por las cuales Cristo ha de volver, no para generar el terror como muchos han generado, sino para que por favor produzca esperanza. La venida de Cristo para la iglesia debe ser esperanza. Amén. Por eso, mis hermanos, ojo, porque es necesario que los detalles de la palabra de Dios sean esas pequeñas antorchas que nos ayuden a alumbrar para permitir dirigir sabiamente nuestros pasos. Como dijo Pablo, dice, es tiempo de levantarnos del sueño porque nuestra redención también está cerca. Dice que se acerca el día. Amén. Y nosotros somos de día y no de la noche. Ahora, en el Nuevo Testamento, a lo menos hay 4 términos griegos con los cuales se designa la venida del Señor. 4 términos griegos con los cuales se designa, se nombra
amén, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la venida del Señor. Y quiero compartir con ustedes segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 8. Mire lo que dice la palabra, segunda a Timoteo, capítulo 4, verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. En griego, la palabra venida que aparece allí es epifanía. La palabra epifanía en muchos textos bíblicos se traduce por manifestación, aparición, resplandor o venida. Es decir, que si aparecen cuatro términos distintos hablándonos de lo mismo, es porque Dios quiso hacer énfasis demostrando que esto es muy importante para Él. Es decir, que la venida del Señor, hermano, es supremamente importante para Él. Él no se ha olvidado. Él sabe que en el momento oportuno ha de volver, y por eso colocó 4 veces. Desde la psicología conductual o conductista, como le llaman algunos, hay algo que se llama el refuerzo. Y el refuerzo es volverle a dar y volverle a dar y volverle a dar hasta que se cree una conducta, hasta que se cambie un pensamiento o hasta que se cree un pensamiento. Parece que esto es lo que el Señor quiere. Conductualmente lo repite: epifanía, apocalipsis y una serie de términos que vamos a mirar, 4 por lo menos, y lo repite y lo repite y lo repite. Lástima que nosotros no hablemos griego, pero cada una de esas palabras, repito, se traduce de varias maneras. Epifanía, que es la que aparece en este versículo, se puede traducir por manifestación, aparición, resplandor o venida. Es decir, que hay muchos textos bíblicos que hablan de la venida del Señor utilizando cualquiera de estas acepciones de epifanía. El segundo término, yo creo que esta es la introducción de la enseñanza, porque el próximo jueves, si Dios quiere, continuaríamos con, no vamos a tener el tiempo para terminar hoy, pero el segundo término lo encontramos en el primera a Corintios capítulo 1. Por favor, abra la Biblia allí. Primera carta a los Corintios capítulo 1 y el versículo 7. Amén. Primera a Corintios capítulo 1, versículo 7, que dice de la siguiente manera: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabrita manifestación que aparece allí ha sido traducida del término griego apocalipsis. Bueno, nosotros en castellano hacemos el énfasis y decimos apocalipsis. En griego es apocalipsis, apocalipsis. Y esa palabrita apocalipsis se puede traducir, o de hecho la encontramos traducida en nuestras versiones bíblicas también como manifestación, desvelamiento o revelación. De hecho, el libro de Apocalipsis significa libro de revelación. Entonces, mire, la palabra apocalipsis que se menciona, amén, con referencia a la venida del Señor, quiere decir descorrer el velo. Esto es como cuando usted, no sé si usted ha visto alguna función teatral, de pronto cuando sus hijos le ha tocado que participar en artística en el colegio, y usted va y hay un telón, y de pronto empiezan a correr el telón, y detrás del telón están los actores que van a participar de la obra. Pues esta palabra apocalipsis, amén, o apocalipsis más concretamente en castellano, significa eso: correr el velo. Es decir, que en este mismo momento hay un velo que no permite que nosotros veamos al Señor regresar. Amén. ¿Por qué? Porque no ha llegado el tiempo de correr el velo. Pero cuando la Biblia dice que Él, su manifestación, está hablando de que se quitará el velo y lo veremos regresar por la iglesia. Adorado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Hay un tercer término griego utilizado en el Nuevo Testamento. Segunda carta de Pedro capítulo 3 y el versículo 4. Por favor, abra su Biblia allí. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 4, aunque allí el hermano Fabián nos está colocando en los textos bíblicos. Dice, segunda carta de Pedro capítulo 3, verso 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su
advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Pedro está haciendo alusión a los incrédulos, a los burladores que se preguntan, bueno, ¿cuánto hace que están diciendo que él viene y no ha venido? ¿Dónde está pues? Bueno, esa palabra advenimiento que se traduce en nuestra versión del 60 viene del griego parusía. Ese término parusía griego también se traduce como adviento o advenimiento, retorno o presencia. Y todas estas acepciones usted las va a encontrar en el Nuevo Testamento hablando de la venida del Señor Jesucristo. Mis hermanos, para los que a veces piensan que esto está como quién sabe si el Señor viene, es que usted se imagina si Dios, recuerden ustedes Deuteronomio 6, la orden del Señor a los padres de familia de Israel fue: estas palabras que yo te mando hoy, se las repetirás a tus hijos. Cuando andes con ellos, cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando andes en el camino, cuando estén en el campo, cuando estén en la ciudad, se las escribirás en los dinteles de la puerta, en los dinteles de la ventana, en las paredes. Oiga, ¿usted sabe qué significa eso? Si repites y le repites y le repites, tus hijos van a interiorizar que Dios es uno. Eso es lo que significa realmente el Shema judío. ¿Ah? Es repetírselo hasta que ellos lo interioricen, lo comprendan. Esto es lo que Dios está haciendo en el Nuevo Testamento. Nos está hablando de, rápidamente voy a volver a leer las acepciones de los diferentes términos: manifestación, aparición, resplandor, venida, desvelamiento, advenimiento, revelación, retorno, presencia, adviento. Todo diciendo que Él realmente regresa otra vez. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y terminamos el cuarto término, la cuarta palabra en griego que se utiliza para hablar de la venida del Señor. Primera a Corintios capítulo 16 y el versículo 22. Primera a Corintios capítulo 16 y el versículo 22. Dice la Biblia: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y termina diciendo: el Señor viene. Este sí es un término más conocido por todos, la palabra maranata. Son dos terminaciones griegas, marán, ata. Esas dos palabras las unieron los cristianos de la iglesia primitiva, parece que más especialmente cuando ya estaban bajo persecución y se les convirtió como en un santo y seña que solo manejaban ellos y que sabían el significado. Es decir, que en tiempos de persecución, cuando les llegaban, usted sabe que siempre infiltrará gente, entonces le preguntaban maranata, y claro, la persona que no conocía el santo y seña quedaba así. Entonces ya ellos sabían que ese era un infiltrado que no era miembro de la iglesia. Entonces la palabra maranata o maranata significa el Señor regresa, el Señor retorna, el Señor vuelve. Oh, gloria al nombre de Jesús. Bendito el Señor. Hermanos, qué maravilloso. Si Dios repite esto una y otra vez, es porque Él quiere hacerle énfasis a su iglesia de que siempre viva preparada, porque Él vuelve. Grite gloria a Dios allá en su casa. Por eso vamos a mostrar las 12 razones por las cuales Él volverá. Pero es más, permítame lo digo de esta manera: 12 razones por las cuales Jesús tiene que volver. Tiene que volver porque Él cumple sus promesas. Vamos a ver si en este tiempo que tenemos, hasta las 8:30, a ver cuántas alcanzamos de estas 12. Pero las he dividido en dos grandes partes. 6 razones por las que Cristo volverá con relación a la iglesia y 6 razones por las que Cristo volverá con relación a Israel y al mundo. Ojo con eso. Número 1, 6 razones por las cuales Cristo volverá en relación con la iglesia y 6 razones por las cuales Cristo volverá en relación con Israel y con el mundo. Vamos a empezar con las
razones por las cuales Cristo volverá en relación con la iglesia. Número 1, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera causa por la que Él ha de volver, primera razón por la que Él ha de volver. ¿Sabe cuál es? Él viene a consumar la salvación de los fieles. El texto dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, Cristo vino la primera vez, hizo la obra del Calvario, 40 días después de su resurrección, andando con los discípulos, orientándolos, enseñándolos, y se fue. Y luego regresa en el poder de su espíritu a la vida de los creyentes 8 días después para vivir en él como les había prometido. Él dijo, el espíritu que no conoce el mundo, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y estará en ustedes. Es decir, que el mismo Jesús se vino en el poder del espíritu a morar en la vida de los creyentes, de los discípulos, y así ha estado por 2000 años, 2020 años o más, no sé. Pero miren ustedes que el texto dice que cuando Él regrese, porque está aquí hablando del tiempo postrero, cuando regrese será manifestada la salvación para la cual nosotros hemos sido llamados mediante la fe. Es decir, que esta salvación que hoy tenemos será perfeccionada el día que Jesús regrese. Aunque ya somos salvos, todavía estamos en un mundo caído y todavía tenemos una lucha. Recuerde que como seres humanos que somos tentados por las cosas del mundo. El pecado, dice la Biblia, está a la puerta, ¿verdad? Y ese instrumento del pecado que se llama la carne está siempre como un lobo feroz, esperando que nosotros le permitamos utilizar los miembros de nuestro cuerpo para el pecado. Por eso vivimos a veces en una guerra continua, porque el diablo no se queda quieto y anda como león rugiente. Y muchos creyentes que habiendo sido salvos, pecaron contra Dios, se apartaron del camino. Pero hermanos, esta salvación que tenemos se perfeccionará el día que Jesús regrese por la iglesia. Se lo voy a volver a leer, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por eso vale la pena ser fieles, porque nuestra salvación se perfeccionará cuando veamos a Jesucristo. Por eso Juan dice, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. El ser como él, semejantes a él, es terminar siendo perfeccionados. Segunda razón por la cual el Señor volverá con relación a la iglesia. La vamos a encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 50 al 54. Primera a Corintios, capítulo 15, versos 50 al 54. Tome nota, esta es la segunda razón por la cual Jesús volverá con relación a la iglesia. Dice Pablo, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La muerte, y dice que se va a preguntar, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bueno, en fin, es importantísimo tener en cuenta este pasaje bíblico. La segunda razón por la que Cristo volverá con relación a la iglesia es para resucitar a los muertos en Cristo, vestirlos de incorruptibilidad y ser transfigurados. Gloria a Dios. Oye,
transfigurarlos, cambiarlos de esta naturaleza humana física, amén, a una naturaleza humana gloriosa, como Cristo lo es. Cristo es el único hombre glorificado en este momento. Por eso nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él es el único hombre glorificado que está en el cielo. Pero luego nosotros, mis hermanos, Jesús volverá. ¿Por qué? Porque tiene que resucitar a los que hayan muerto. Amén. Y estos cuerpos mortales, estos cuerpos corruptibles, estos cuerpos que se desbaratan, se transforman en polvo, tendrán que ser transformados, transfigurados, cambiados a un cuerpo semejante al de su gloria. Por eso es que Él ha de volver, porque así está prometido en la Biblia. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Le voy a explicar esto. Jesús, ya dije, es el único hombre glorificado en el cielo, pero también es el único hombre hasta hoy que murió y resucitó para nunca más volver a morir. Oh, adorado sea el nombre de Jesús. Escuche esto. Es el único hasta ahora, porque antes de él muchos resucitaron, pero se volvieron a morir. Él mismo resucitó a muchos, la hija de Jairo, el hijo de la viuda, a su amigo Lázaro, a muchos, pero todos se murieron. Pero Cristo murió y se levantó al tercer día resucitado y nunca más va a volver a morir. ¿Sabe usted lo que significa? Por eso Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 15, 28, dice, primero Cristo, es decir, en la primicia, es el primero que murió y resucitó para nunca más volver a morir. Luego los que son de Cristo en su venida, es decir, nosotros, la iglesia, todos aquellos que hayan muerto cuando Cristo regrese, y nosotros mismos, hermanos, estos que están muertos resucitarán para nunca más volver a morir. Gloria a Dios. Amén. Y eso se le llama la primera resurrección. Por eso también la Biblia nos enseña que durante la tribulación y antes de la tribulación muchos serán muertos, pero también algunos o muchos resucitarán. Los dos testigos van a resucitar, probablemente los 144,000 van a resucitar, porque en el capítulo 7 son marcados, pero en el capítulo 14 están en el monte de Sión con el Cordero. Es decir, hermanos, mucha gente, los salvos del Antiguo Testamento, en un momento de esos van a resucitar, y todos pertenecen a la primera resurrección. De modo que Él vuelve, porque Él prometió que no nos dejaría tirados. Él dijo, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede llevar fruto. Es decir, que si nosotros llegamos a la tierra, si nos morimos, nos creman o lo que sea, hermanos, hay esperanza. En el libro de Job hay mucha desesperanza. Y por allá en alguna parte, en Eclesiastés, creo, no recuerdo si es Eclesiastés o es en Job, dice, si el árbol cayere, volverá a vivir. Ellos se preguntan. Sin embargo, hay esperanza de que el árbol retoñe. Hermano, nosotros no tenemos una idea de que esto puede suceder. No, Señor. De verdad, verdad, Dios va a resucitar a los que mueren en Cristo. Por eso esta noche el hermano Dubán, no te preocupes, mi hermano, aunque tengas dolor y quieras llorar, hazlo, haz tu duelo. Pero la hermana Marugenia, ella entra en este grupo. Jesús volverá porque Marugenia se murió, volverá porque el hermano fulano se murió, porque Él prometió que no nos dejará muertos. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos con la tercera razón por la cual Cristo volverá con relación a la iglesia. Primera a Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. Dice la Biblia, porque el Señor mismo con voz de mando, escuche esto, y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor.
Qué maravilloso. La tercera razón por la que Él ha de volver es porque Él viene, amén, a cambiar, o mejor, viene a transformar el cuerpo de los que estemos vivos, pero también para arrebatarnos de esta tierra a las nubes. Ojo con eso. Viene para arrebatar a la iglesia a las nubes. Hay algunos que traducen rapto, porque el término griego da la idea de algo arrebatar con fuerza, entonces le llaman rapto, que es agarrar con violencia. Pero bueno, yo prefiero la palabra arrebatar. Él viene a arrebatar. Arrebatar quiere decir algo que va como así a la carrera y de pronto agarra, ¿no? No necesariamente un ladrón. Usted ha visto que hay veces que usted va de carrera y arrebata su celular de la mesa y corre. Es decir, Cristo viene por lo que compró. Pero hermanos, la Biblia dice que eso será tan rápido. Ahora, yo no sé por qué, tal vez esté una condición bien complicada para la iglesia en esos días, no sabemos, pero lo que sí dice la Biblia es que eso será tan rápido que difícilmente la gente se dará cuenta en el momento, es más, hasta nosotros mismos. Dice la Biblia en una versión alemana, en un abrir de ojos. Es más rápido un abrir de ojos que un abrir y cerrar. En un abrir de ojos, parece que el griego sí da a entender eso, solamente en un abrir, sino que los traductores para darle sentido colocaron en un abrir y cerrar de ojos. Usted sabe lo que eso significa, es decir, que probablemente mientras parpadeemos, cuando abramos otra vez así, hermano, uy, ¿qué pasó aquí? Estaremos frente a frente, cara a cara, con nuestro amado Salvador. Ahí nos daremos cuenta que valió la pena, que seguir a Cristo, a pesar de tantas dificultades, valió la pena. Que la puerta angosta fue dura y difícil para ingresar y que el camino siempre fue angosto hasta que al final se ensanchó. Hermanos, eso será así. Cristo arrancará la iglesia de esta tierra. Porque humanamente hablando, seamos sinceros, hay muchas cosas que nos arraigan aquí. Nos gusta, somos nacidos de la tierra, gente de aquí. Aunque Pablo dice nuestra ciudadanía no es aquí, es arriba. Pero como somos de aquí, como nacimos aquí, hay cosas que nos gustan tanto que nos aferramos a ellas. Pero bueno, gracias a Dios porque Él viene y nos arranca de aquí para llevarnos al reino de los cielos. Es decir, allá en las nubes nos encontraremos los vivos y los muertos en Cristo. Oye, para rodear al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo será ese momento tan glorioso? ¿Cómo será ese momento? Hermano, yo no sé. Si se van a conservar estas emociones que tenemos aquí, estos sentimientos, yo no sé, a lo mejor hasta nos desmayemos de ver la gloria de Jesús, pero yo no creo que sean estas mismas emociones, pero seguro que cuando lo veremos nos gozaremos al ser semejantes a Él. Y permítanme, yo hago una cuarta y me quedan dos para el próximo jueves si el Señor no ha venido. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Segunda a Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 10. Segunda a Tesalonicenses 1:10 dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Es decir, que la cuarta razón por la cual Jesús vendrá con relación a la iglesia es que Él viene para ser glorificado en sus santos, para hacerse admirable en todos los que creyeron. Mire, nosotros ahora amamos a Jesús sin haberle visto. Eso dice el apóstol Pedro. Nosotros amamos al Señor sin haberle visto. Nos hemos enamorado de Él porque hemos tenido una revelación, una antorcha. Nos iluminó el Espíritu Santo como antorcha, iluminó nuestro corazón y entendimos quién era Jesús. Sabemos que es el único Dios y lo amamos, lo adoramos, lo exaltamos, cantamos para Él, predicamos de Él, hablamos y testificamos de Él, ¿verdad? Pero
hermano, no es tan admirado realmente Él en nosotros como debería serlo. ¿Y por qué? Porque todavía no tenemos una revelación absoluta, una revelación completa. De hecho, yo entendí la unicidad hace 37 años. Pero ¿cómo les parece que al correr de los años he venido comprendiendo mucho mejor y he venido refinando un poquito más ese entendimiento? Creo que a usted le ha pasado igual. De modo que Él ha de volver porque Él se ha de glorificar en sus santos. Aleluya. Imagínate cuando Jesús nos recoja. ¿Cómo será ese sentimiento de pequeñez? Pero ese sentimiento de agradecimiento al verlo a Él por fin. Yo no sé si son millones de millones de millones que seamos arrebatados, porque, hermanos, cuando usted hable del arrebatamiento, hable con seguridad. Si usted es fiel a Dios, yo no sé cuántos seamos arrebatados, pero verlo allí, así me toque en la última línea, no importa, estoy allí con Él. Porque quedarse aquí en la tierra supone el anticristo, supone la tribulación, supone los juicios, supone Armagedón, en fin, en fin. Pero estar con Jesús vale la pena. Por eso, hermano, vale la pena continuar. A usted que ha venido desmotivado estos días, que no, que es que si no nos volvemos a reunir, entonces ¿para qué? Que no sé qué. Olvídese de eso. La reunión física es una forma, amén, en que nosotros nos reunimos para adorar a Dios y obviamente compartimos el calor humano, pero es que Dios no necesita que nosotros estemos allí. No. Él lo único que quiere es que usted lo adore en espíritu y en verdad. Creo que esas palabras hoy cobran mayor vigencia. Adorar en espíritu no es hablar en lengua solamente, algunos lo hacen y gracias a Dios por eso, pero no se refiere a eso. Adorar en espíritu es exactamente como hoy. ¿Será que tú sí adoras a Dios ahora que no estás allá en la iglesia, que todo el mundo te ve? Cuando estamos en los cultos, ¿será que adoras? ¿Qué es lo que pasa? ¿O es solamente cantar porque es que están los cánticos? Es que aquí es donde nosotros damos cuenta si de verdad somos adoradores o no, si somos fieles o no, si caminamos con Cristo o no. Y gloria a Dios, seguramente pronto se van a abrir los templos nuevamente, pero hermanos, aquí es donde tú te tienes que probar, porque el Señor regresa y Él va a ser glorificado en nosotros, glorificado en nosotros. Es decir, que cuando lo veamos, oiga, Apocalipsis capítulo 5 nos va a decir por allá al final, creo que el versículo 11, no sé, dice que a todo lo creado, dice Juan, a todo lo creado lo oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. Esa palabrita y es una conjunción. En el griego se pronuncia que, ¿verdad? El que. Y ese que, oí, es conjuntiva que une o liga las palabras. De modo que en el griego debería traducirse al que está sentado en el trono, aún el Cordero, sea la gloria, la alabanza. Oye, una cantidad de cosas. Allí está. Todo el mar, todas las cosas que hay oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Tú sabes lo que eso significa, hermanos, poder participar de eso. Eso es ser glorificado el Señor en sus santos. Eso es ser glorificado el Señor en la gente que Él salvó. Eso es ser glorificado en la gente que Él perdonó. Eso es ser glorificado en la gente que Él sacó del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Por eso esta noche, estimados adolescentes, estimados jóvenes, ustedes son muchachos, pero vale la pena porque nuestra redención está cerca. A Jesús sea toda la honra y la gloria en esta noche. Si hay alguien agradecido, ahí alcance a escribir en Facebook ya rápidamente, gloria a Dios o gracias a Dios. Yo no los puedo escuchar, pero por lo menos por este medio me doy cuenta si la palabra de Dios está llegando realmente a tu vida. Voy a invitarles a orar. Voy a invitarles a orar, a dar gracias a Dios. Porque, hermanos, son promesas que nos dan esperanza. 12 razones por las cuales volverá el Señor. 6 de ellas con relación a la iglesia
y 6 de ellas con relación a Israel